Bueno, antes que nada, bueno, buenas noches, buenas tardes, noches a todos los que se han sumado, a todos y a todas los que se han sumado. Buenas noches. Un día frío, la verdad que el invierno parece volver, no irse, complica la situación más todavía, ¿no? Pero bueno, espero que estén bien. Ahí tenemos compañeros que, bueno, están pasando un momento complicado, ¿no? Es decir, hay compañeros con COVID, así que bueno, hay que cuidarse porque está en todos lados, ¿no? Bien, en esta segunda clase, en este segundo encuentro que tenemos, no es clase, pero bueno, es un encuentro. Ahí recién hablaba con unos compañeros de ustedes, definirles bien, los trabajos del segundo módulo van a estar cerrados con los textos, ya habíamos hablado algo de eso, que tiene que ver con los textos de Ana Torresi, que habla sobre el tema de las consignas, ¿no? Es decir, qué preguntar, cómo preguntar, que habíamos visto algo en una pequeña presentación que tengo, que después se las voy a hacer llegar, se las voy a enviar por correo para que ustedes la tengan también, para una ayuda en memoria. Simplemente es una ayuda en memoria, todo lo que yo puedo aportarles para ustedes, para su formación. Ustedes después lo van a ir corrigiendo con el tiempo. Claramente son jóvenes, otra generación, están en otra formación también de la historia, ¿no? Es decir, ojalá que nos están faltando herramientas, ojalá que se puedan tocar varios temas más en la formación de ustedes como profesores, pero bueno, son lo nuevo, ¿no? Es decir, son lo nuevo, son lo que está acá presente. Entonces, bueno, todo lo que se pueda aportar desde, en este caso, en la didáctica, bienvenido sea. Van a trabajar el texto de Torresi, entonces, un texto interesante. La autora habla del tema, se especifica, ¿no?, sobre el tema de las consignas, cómo se trabaja el tema de la escritura, en las cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo, lo que tiene que ver con el aula realmente, ¿no? Es decir, qué le vamos a pedir, por qué lo vamos a pedir, qué temas y qué puedo, digamos, encasillar en una o en otra estrategia. Y después, el segundo texto es el que tiene que ver con el de Marisa Mazzone. Marisa Mazzone, ella habla, en realidad es un tema bastante interesante porque, ¿cómo les podría decir? Está creado es un trabajo para la universidad, ¿no? Específicamente, ¿no? Por la Universidad de La Plata, en la Universidad de La Plata y la Facultad de Educación del Comahue, y tiene que ver con esto, con enseñar a leer y escribir historia, y habla sobre las cuestiones de la transición cultural, ¿no? Es decir, habla de cómo, digamos, estas transformaciones se van dando también, que hablaba recién con ustedes, ¿no? Es decir, ustedes ya son profesores del siglo XXI, profesores ya de la segunda década, ¿no?, del siglo XXI. Claramente la tecnología y otros elementos están presentes en el aula y le dan otras facilidades a ustedes para que puedan desarrollar alguna cuestión que tiene que ver con la cultura, especialmente la cultura digital, ¿no? Pero bueno, eso también marca, y en un momento lo charlamos, creo, en la clase pasada, no sé si se acuerdan, que hablábamos de que también representa un problema para nuestros jóvenes, porque no hay cuestiones digitales, no hay cuestión de informática en las escuelas, entonces, la verdad que se pone difícil, ¿no? Pero bueno, estas transformaciones de leer y escribir en lo que es historia, claramente es un arraigo cultural, o debería ser una cuestión cultural de la escuela, porque de una vez que uno puede, digamos, ingresar y darles a ellos las herramientas necesarias, los chicos, los jóvenes, lo van a desarrollar mejor que nosotros, inclusive, ¿no? Es decir, también son una generación que va un paso más allá. Yo siempre tengo, no sé si lo charlamos en algún momento, tengo esta cuestión de que los jóvenes, no, hay una cuestión para mí errónea, es una cuestión personal mía, está apoyada por algunos digamos, educadores, pedagogos principalmente, que por ahí como somos formados y hemos participado de la educación en el siglo XX, lo miramos de otra manera, ¿no? Con esto de que los niños son nativos digitales, en realidad lo que tenemos en el siglo XXI es jóvenes y niños con una capacidad mucho más rápida de adaptación. Más que nacer sabiendo cuestiones digitales, lo que ellos en realidad tienen es una capacidad de adaptación muy rápida. Entonces nosotros somos los que tenemos que ir cambiando e ir remediando algunas cuestiones
para que les sirva a ellos como una práctica y como una cuestión que les va a servir en la formación, para poder leer, para poder reproducir. Fíjense, en clases que yo tengo con el secundario, los chicos se incomodan mucho leer, por ejemplo, en la computadora. Le ha sido muy difícil a ellos tener que leer textos en computadora, ni hablemos en celulares, porque A no están nosotros acostumbrados a leer. nos pasa. Claro, Yo peso más, pero mandé a imprimir todo, porque no tenía ya después del cuatrimestre, del primer cuatrimestre quedé que veía borroso lo último ya. Así que no me quedó otra. No digo que me gaste un poco más de una moneda más, voy a imprimirlo porque de verdad ya quedaba con la cabeza saturada. Y sí, viste. Pero bueno, estamos en un mundo de transición. Hoy es infernal la cantidad de libros que se pueden conseguir, especialmente si tenés contacto, ¿no?, con instituciones terciarias, si tenés contacto con centros de formación. La cantidad de libros digitales que se pueden conseguir es terrible. Es terrible. Fíjense, no sé si les comenté a ustedes, o ya no recuerdo porque tengo la clase de didáctica también uno. No recuerdo si les comenté a ustedes, la edición de los libros de historia que produjo la editorial sudamericana, La Nueva Historia, no sé si los han visto, los han ojeado en algún momento. Ustedes Argentina ya están viendo, ¿sí? ¿O no? Sí, sí. En la Sí. formación están viendo. Bueno, no sé si están trabajando algo de los libros de editorial sudamericana, que trabaja, no sé si se lo mostré, la verdad ya no me acuerdo, si no les pido disculpas. La Nueva Historia Argentina está totalmente digitalizada. Es impresionante. Sí, un montón. Yo, la verdad que me he armado una linda biblioteca de libros digitales, porque además he hecho varios contactos por redes sociales con varios amigos historiadores que he conocido y me mandan y nos enviamos cada vez que encontramos algo. Tenemos un grupo, no, es increíble la cantidad de textos digitalizados, es una locura. Sí, sí, sí. Bueno, pude acceder, no sé si la alcanzan a ver, pude acceder a toda la biblioteca completa. La tengo ya porque la compré Ah, cuando sí, hace. yo tengo la Nueva Historia Argentina, tengo todos los módulos, todos los tomos, viste que son varios. Y es impresionante porque Tengo todo. claro, esto te permite poder trabajar también con contenido con los estudiantes, ¿no? Es decir, hay un tomo que es muy Claro, lindo. porque son muy buenas fuentes y además hay capítulos que son muy cortitos, que vos podés hacer una síntesis de capítulo, un corto, una lección, es genial para trabajar. Hay unos ahí sobre, más que nada para 1810 y eso, de de Goldman, que son increíbles, son alucinantes y son súper sencillos y simples para que el pibe pueda entenderlos. Sí, sí, totalmente. Y si vamos a una escuela bimodal, como está planteado, realmente tener materiales, digamos, una producción de materiales digitales va a ser necesario, ¿no? O va a ser necesaria. Y el último texto es de Sebastián Plapp, que lo que hace él trabaja sobre el tema de la evaluación de los textos históricos, y él plantea qué se evalúa, cómo se evalúa, de una mirada de él, en relación, él lo dice claramente, en un bachillerato, es decir, en los secundarios, especialmente en los ciclos altos, ¿no? Cuarto y quinto año. Vieron que los cuartos y los quintos años son los que reciben, digamos, todo el proceso de historia nacional y debería ser así, ¿no? La historia más reciente también, ¿no? Perdón, Con eso, Flavio, una sí, consulta del primer texto. Cuando hablas de dígame. consignas y escrituras, ¿hablas de escritura por parte del docente? Es decir, por ejemplo, ¿cómo elaboramos nosotros una consigna, una pregunta que no esté redirigida, que no esté ese tipo de consigna? Porque Claro. me pasó que, por ejemplo, fue la principal, al iniciar el taller 3, la principal corrección que yo tenía era como que las preguntas eran ya respondidas, o sea, o dirigidas a una respuesta, ¿no? Me Claro, costaba elaborar el tipo de pregunta. claro.
Bueno, recordame, Dayana, Sí, el tema es claramente que este espacio que ustedes están haciendo ahora tiene que estar al inicio del taller 3, ¿no? Es decir, que ustedes puedan haber visto las dos didácticas específicas que tiene la historia, que tiene la carrera de historia, más allá que la didáctica general te da muchas herramientas, porque te permite planificar, secuenciar, seleccionar, pero trabajar la didáctica específica de esta carrera es fantástico porque ya sea en la primera parte que ves más teoría que práctica, pero que ves las problemáticas, que ves qué cuestiones podés ir seleccionando de la historia, qué pasa con la historia reciente, ¿no? Y después volcarte a esta parte donde ya comenzamos a trabajar cuestiones mucho más claras que te pueden servir para un taller. Estas son cuestiones que tienen que verlo en el comienzo, ¿no? Pero bueno, te tocó lidiar primero con, con el marco práctico, ¿no? Es decir, pero no hay que, a ver, ojo que tampoco está acabado, porque... no, pero también es la idea de la práctica, sí, es como que ahora en los últimos, los prácticos que le tuvimos que hacer a los chicos, como que uno siempre se pone, ¿estará bien la pregunta? O sea, se pone más cuidado que antes, que en las primeras claro, planificaciones, que mandaba la pregunta como, ¿por qué es blanco? Y los chicos no sabían que era blanco, más o menos. totalmente. Claro, la famosa pregunta, ¿de qué color era el caballo blanco San Martín? Claro, Claro. no, ¿viste? Pero no, es muy buena tu acotación, y es así, pero bueno, a la práctica se va haciendo al andar. O sea, lo ideal sería, ¿cuál es el marco ideal? Y de que yo cuando inicio ese taller, mis trabajos, mis producciones que van a ir a un aula, que ya a veces el profesor, ¿viste? Los profesores a veces se sienten invadidos, algunos, no todos. Algunos directamente te dejan, dice, da clase vos, y se van, ¿viste? Y te dejan solo o sola. Y otros se sienten invadidos y comienzan a revisar y a preguntar, ¿viste? No, ¿y este qué estará haciendo? ¿Viste? Bueno, lo ideal sería, en el campo ideal, lo que sería el marco ideal, es decir, bueno, no, tengo un didactista arriba que mira mi producción y me dice, mira, el enfoque tenés que hacerlo así, bueno, en realidad eso está totalmente, creo que les comenté a ustedes, estamos menos 10. No hay didactista casi en el país, las especializaciones son realmente muy caras, tenemos la facultad que forma en educación y hay muy poca gente trabajando en lo que es, y licenciado en educación, estoy hablando, ¿no? Es decir, colegas míos, que está trabajando en la cuestión de dar las clases, las prácticas. Es decir, a mí me encanta investigar, y estaría bueno, ¿no? Investigar por qué la escuela, no sé, falla en las cuestiones que tienen que ver con la duración del recreo. Excelente, una investigación excelente. Yo digo, hay que hacer más producciones porque los pibes se aburren cuando tienen que hacer ecuaciones matemáticas. O porque los pibes, cuando le habla de historia latinoamericana, no les interesa. O porque, ¿no? Es decir, habría que hacer ese tipo de investigaciones y más metida en el aula, porque es lo que necesitamos, ¿o no? Vamos a un mundo donde se está moviendo más rápido que la formación, y en ese sentido estamos con jóvenes que para colmo ya vienen con un juicio de valor, porque no sé si le ha pasado a ustedes, que ya están en el aula. Ahí viene el de historia. O ponele que agarran historia, ¿viste? Un director re buena o una directora re buena onda y te pone un viernes a las 11 de la mañana. ¿Qué los pibes no quieren saber nada de historia? ¿Viste? Lo menos que quieren hacer es leer un libro de historia. Entonces, es como decir, averiguando qué van a hacer el fin de semana, la previa claro, del fin de. pero les va a pasar, chicos. Es como agarrar y empezar el partido perdiendo 5-0, ¿no? En un momento futbolístico, ¿no? El famoso remar en dulce de leche. Y bueno, es así. Pero la práctica hace al monje, dice el refrán, ¿no? Es decir, y en esto ustedes está bueno y espero que este aporte que podamos hacer en estas clases a ustedes les sirva. Como les decía, ahora ya nos metemos en el Power, se los voy a pasar al Power para que vean algunas ideas, tampoco es lo terminal, porque cada escuela es un mundo aparte, cada aula es un mundo aparte, aunque tengas clase en los 3 primeros, un primero hace una cosa, el otro primero va a hacer otra, el otro primero, no sé, un primero va a querer ir al museo, el otro no, al otro le va a gustar el cine y al otro no, y bueno, es parte, ¿no?, de este proceso de enseñanza, que inclusive en la SRN, no sé si son todos de Río Negro, la SRN te está planteando que las trayectorias son individuales, es decir,
no es solo que tenés diferentes cursos con metodologías diferentes que vas a tener que aplicar, sino dentro del aula, ¿no? Es decir, porque saquemos a los chicos que están en un proceso de inclusión, que juntamente Matías puede dar ejemplo de eso, ¿no? Es decir, armar una secuencia para los estudiantes y armar una secuencia para los estudiantes que están en un proceso de inclusión. Que a veces, y decir que tenés uno, que vas a tener 4, y que ha pasado en una escuela y con problemáticas diferentes, estás hablando que en esa sola aula tenés 5 secuencias que armar. 5 cuestiones diferentes que armar, ¿no? Metodológicamente. Y aún así, digamos, sacándolos a ellos, que realmente se merecen todo el respeto y se merecen que trabajemos también para ellos, los otros 25 que te quedan también merecen cuestiones diferentes. Porque tenés aquellos que les gusta leer, aquellos que no les gusta leer, aquellos que son más propicios a la cuestión audiovisual, porque si no, están divagando todo el tiempo. Bueno, en la misma aula tenés un mundo donde claramente no podés armar 20 secuencias, pero te digo que 2 o 3 vas a tener que llevar porque si no en algún momento siempre te va a quedar corta la sábana, ¿no? Vas a tirar la sábana de un lado, te va a destapar del otro. Son cuestiones que se basan al andar. Entonces lo ideal es tener todas estas estrategias para decir, bueno, a ver, como decís vos, trabajemos la escritura y la lectura, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para ellos? ¿No? Y más cuando los evaluamos. Y ahí va a estar el texto de Sebastián Pla, que está bastante piola en ese aspecto, que tira algunas ideas que ahora vamos a ver en el Power. Nada, es decir, estoy muy light. 3 actividades van a ver solamente en este segundo módulo. Y en el tercer módulo, que vamos a verlo después el 20 y pico de octubre, creo que es el 23, me parece, 23, 24, vamos a ver exclusivamente lo que tiene que ver con el audiovisual, y ahí, por si quieren ir leyendo, pues vamos a ver a Bermúdez, con el cine y el video, que da un trabajo espectacular, muy interesante, recursos didácticos para estudiar la historia. Ya lo leíste Bermúdez, y sí, porque estaba por el alfabético. Vamos a trabajar a Devoto, Eduardo Devoto, también, un texto muy lindo. Y después uno que es medio pesadito, pero no le queda otra. El de Marta Libedinsky, que trabaja sobre el tema de la ficción. Y en eso, o sea, en realidad son estrategias didácticas del cine debate. Y ahí entra muy bien el video que les dejé sobre el Ministerio del Tiempo, ¿no? Toda esta cuestión del cine debate. Con respecto al Ministerio del Tiempo, ya que está, bueno, están Millán, Noeli, Dayana y Sofía, les quiero comentar, porque Silvana hizo ya un comentario muy lindo, no sé si ustedes lo vieron, con 2 cosas que me parecen muy interesantes. Silvana vio el video, Silvana Espinosa, una compañera de ustedes, vio el video y dejó escrito una cuestión muy interesante que está en el foro, que quería retrotraerla y, bueno, y traerla acá con ustedes hoy. Ella pone, bueno, que es una mirada, ¿no? Claro, lo primero que dice es que está bueno porque trabaja sobre seres anónimos, y es cierto, y que es una mirada, obviamente, de una historia contrafactual, se los dije de entrada a ustedes, ¿no? Es decir, que el famoso que hubiera pasado, sí, que a veces no llama mucho la atención, ¿sabes? Sirve como un disparador. Para los chicos, sirve como un disparador. No sé quién se le prendió el... Puso la serie. Bueno, sirve como un disparador. Y ella pone acá que 3 cosas que quiero comentar con ustedes. La primera es que ve cómo se cuenta la historia de los perdedores, ¿no? Es decir, o los desconocidos. Y esa es una función que tiene esa serie, de contar la historia de esas cosas, que no lo vamos a encontrar en libros. Por ahí lo podemos encontrar en el cine. Hay producciones cinematográficas que es raro, ¿no? Pero pasa. Por ejemplo, de un ejemplo de historia antigua. Cuando ven ustedes Troya. Es la historia de los que perdieron. Realmente, ¿no? Hasta el pobre... Ay, se me fue el nombre de Brad Pitt. Aquiles termina muriendo, ¿no? En la historia y en la peli, ¿no? Pobre Brad Pitt. Bueno, y después pone el valor en rol de la mujer, algo que recién ahora se está comenzando a reconstruir. Y eso es algo que es realmente muy interesante, porque el rol de la mujer tiene que estar presente,
Y a veces es complicado encontrarlo en libros, es complicado encontrarlo también inclusive en películas, ¿no? Es decir, hay que buscar algunos cortos y hay que seleccionar muy bien, pero poner el rol de la mujer, como aparece, ¿no? en esta serie es muy interesante. Y después, lo último, y ya terminamos esto, habla sobre los valores y esa historia emocional. Es como algo medio de Paulo Freire. Yo siempre dije, o sea, cuando hice la licenciatura, después de haberme recibido, fui invitado, la única vez me invitaron, ¿no? No, 2 veces me invitaron, a Cipolletti. La primera vez tenía que ver con el tema de la educación, para qué sirve, fue un conversatorio que se hizo. Y la segunda vez tenía que ver con las pedagogías latinoamericanas. Puse, y bueno, me salieron a matar, que Paulo Freire es un personaje realmente fascinante. Habla sobre la pedagogía de la esperanza, la cuestión emocional, pero principalmente pobre, no es para un mundo como el que tenemos, ¿no? Es decir, un mundo capitalista, un mundo, ¿no? Que la meritocracia mal utilizada, el término mal utilizado, meritocracia, va hacia el que tiene recursos y no va a la línea general que corresponde digamos, de la cuestión de los griegos, ¿no? Que es realmente responder a lograr cuestiones desde el mérito propio, ¿no? Es decir, ejemplos, ¿no? Einstein, Favaloro, es decir, gente que va logrando sin recursos mérito propio. Y yo siempre decía, qué bárbaro. Sí, no, me salieron a matar. Pero resaltando la figura de Paulo Freire, ¿no? Una persona muy valiente para exponer en la década del 70 una educación que realmente... Deber ser, como un querer ser en realidad que choca con lo que realmente es. Claro, exactamente. Pero bueno, andar a explicárselo intelectualmente es difícil. El problema pasa en eso. La educación emocional. Si lográramos emocionar a nuestros estudiantes, tenemos asegurada la clase, tenemos asegurada el espacio curricular, tenemos asegurado realmente el aprendizaje de ellos. Si lográramos emocionarlos, si lográramos entrar por la cuestión de sentimientos. ¿Sí? Si ellos lograran amar la historia como nosotros la amamos, olvídense, estamos en la misma sintonía, vamos por el mismo canal. Pero bueno, es realmente muy complicado y por eso, bueno, yo siempre digo, pobre Paulo Freire, que tuvo que pasar, porque tenía realmente unas teorías muy, pero muy, realmente, digamos, aplicables y excelentes, pero no en el mundo de hoy, no en el mundo de este contexto, ¿no? Es decir, por eso realmente son tan aplicadas y por eso pareciera que siempre las pedagogías del sur están peleando contra un monstruo imbatible. En realidad lo que hay que hacer es, siempre digo, opinión personal, ¿no? Es decir, hay que ir trabajándolas sin que el monstruo se entere, ¿no? Sin que el león se despierte, ¿no? Hay una teoría, bueno, algo contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Japón no hubiera bombardeado Pearl Harbor? ¿Qué hubiera pasado en Estados Unidos? ¿Hubiera intervenido en la guerra o no? Hay muchos que dicen que no, hay muchos que dicen que sí, ya sabemos lo que pasó, ¿no? En la historia. Pero a veces en el campo educativo te pasa exactamente lo mismo. O sea, estás batallando y luchando contra el eurocéntrico, contra un montón de cuestiones, ¿no? Llámense patriarcado, llámense, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Homofóbicos, porque pasa eso. Bueno, hay que tratar en lo posible que no se despierte y inculcar realmente lo mejor que se puede obtener, por ejemplo, de una pedagogía como la que enseñaba Freire. Ojalá pudiéramos emocionar a los chicos, ojalá que cuando vamos y les queremos hablar sobre, o queremos que compartir el conocimiento con ellos, sobre el proceso de independencia del territorio nacional. Creo que ya logrando que vean la importancia de la historia ya ganamos, ya. Claro, bueno, pero ya no nos conformamos con... Sí. Con que le guste historia, con que te saluden. Tal cual, o que vean, claro. Creo que ya hoy nos conformamos con demasiado poco, pero que logren ver la importancia de la historia ya es un paso importante. Ni hablar, lo que vos decís, de que jueguen las emociones o los sentimientos, de que le despierte o que ellos se sientan cerca más o menos de algunas cuestiones, ¿no? Algunos temas. Imagínate si lograras ver
lograras que ellos pudieran ver el proceso de la independencia de América del Sur, como lo vio Miranda, como lo vio San Martín. Estamos hablando, tenemos Simón Bolívar, discutible, pero como si lo viera como un proceso de independencia realmente de una América Latina, o de una América del Sur, que es lo que planteaban, ¿no? Centroamérica lo veían lejos a Centroamérica, pero como un proceso. Entonces, vos no tendrías historiadores como en Chile, historiadores, y no positivistas, historiadores revisionistas, historiadores marxistas, que plantearon que San Martín lo único que le interesaba era pasar por Chile para ir a Lima, y nada más. Por eso la gran figura que han restaurado de O'Higgins, cuando en realidad el mismo O'Higgins viajó a Cuyo a decirle a San Martín, che, necesito ayuda, ¿cuándo vas a venir? Porque los realistas nos están destrozando en lo que es la capitanía de Santiago de Chile. O historiadores marxistas, por ejemplo, que plantean el acto digamos, de San Martín de abandono, cuando en realidad lo que le pasó a San Martín, o que le pudo haber pasado, digamos, al gran general, era que miraba algo como mucho más, ¿cómo les podría decir? En un contexto más de un pueblo hermano, ¿no? Inclusive llamando a Brasil, en ese momento el gran imperio de Brasil, con una gran influencia de Portugal, para decir, él tiene que ser nuestro aliado. San Martín en 1821 estaba viendo. En 1821. Es decir, hace 200 años, San Martín veía lo que no ven hoy nuestros políticos, que Brasil tiene que ser más un aliado, un hermano, que un enemigo, ¿no? O que un rival, o como usted quiera llamar. Si logramos si logramos que los chicos puedan verlo de esa manera, ¿saben qué? La tiza de oro. Se ganaron la tiza de oro. Y sí, un monumento en la puerta de la escuela. Porque en realidad eso ya pasa por una cuestión más emocional que una cuestión de un libro gris, con olor a viejo, ¿no? Es decir, no pasa por ese lado. Pero bueno, son cuestiones, por eso les dejé ese video, a mí me parece que es realmente muy interesante. No que lo tomen como ejemplo, digamos, sino como una cuestión más para el aporte de la carrera de ustedes. No quiero llevar mucho el tiempo, vamos, pongo el power, así les comento algunas cuestiones más sobre lo que tiene que ver con la evaluación, con la escritura, ideas, nada más que ideas, ¿sí? Yo no voy a verlos a ustedes, si cualquier cosa me preguntan, saltan enseguida y lo vamos viendo. A ver si lo tengo por acá. ¿Dónde está este? Se me hace difícil. Bueno, esperen un cachito, denme un segundito que... Ahí está. Ahora cómo lo subo. Ese pasado lo pude compartir y ahora no sé si puedo. ¿Eh? Acá está, sí. Ahí está, ahí está. Bien. Creo que ahí lo van a poder ver. No sé si lo van a poder ver. ¿Lo están viendo ustedes? Sí, profe. Bueno, se ve excelente. Gracias. Sí, sí. Ahí, ¿se acuerdan que vimos a formas, ¿no? La última que creo que vimos fue esta, ¿no? Me parece, verdadero o falso, que muy utilizado en los papers en inglés. Sí, verdadero, falso y justificar. Bien. Eso fue lo último. Bien, otro formato, tachar lo que no corresponda. Esto lleva mucha elaboración de parte del docente, ¿no? Es decir, hay que armar realmente, porque ellos cuando leen el párrafo tienen que realmente haber, digamos, haber estado en situación de aprendizaje para poder tachar lo que no corresponda, ¿no? Este es otro formato, marcar la opción correcta también. Fíjense la pregunta, ¿no? A principios del siglo XX, las principales exportaciones, ¿cuáles fueron? Azúcar, carne, cereales, complicada, hay que tener un buen trabajo. Estas cuestiones o en esta situación de pandemia es como que se intensifican más porque se pide menos opciones o más aclaración o actividades más directas a los chicos, ¿no? Sí, yo creo que están resultando, lo que vos estás diciendo está resultando. Lo que pasa es que estamos en un mundo re complejo, porque
realmente la conectividad de los estudiantes ha bajado mucho. En un primer momento teníamos un 40, un 50% de chicos que se conectaban y los otros sabíamos, no tenían recursos. Hoy se está conectando el 20, 30% porque están desganados, cansados y bueno, encima el Ministerio de Nación le dijo que todos promocionaban, imagínate. Pero sí, es lo que vos estás planteando, esa es la opción. Bueno, esta es otra opción, marcar la opción correcta. También lleva a que ustedes, digamos, el docente tiene que elaborar, ¿no? Un trabajo interesante. Unir con flechas. Esto lleva de que, no sé, por ejemplo, unir con flechas, qué sé yo, el culto a la Pachamama, ¿no? Es decir, ¿qué pueblo indígena tenía un culto a la Pachamama? ¿Viste? Si te unen con toda la fecha estaría bueno, si no te unen con ninguna estamos al horno, ¿no? Bueno, son ejemplos, ¿no? Otro ejemplo. Sí, por ejemplo, en este está bueno porque dice vincular, bueno, el acontecimiento indicado en ambas columnas y el estudiante tiene que, digamos, estamos hablando también por ahí primer, segundo año, ciclo básico, ¿no? Tercero. Y aparece un campo nuevo que es esto, la situación problemática que tanto se trabaja o se intenta trabajar en las escuelas SRN porque lo que es ciencias sociales es un formato taller, ¿no? Es decir, ustedes saben que en la SRN, no sé Neuquén, pero en la SRN trabajan por áreas, Neuquén trabaja por materia todavía, pero en la SRN, al trabajar por áreas, un profesor tiene que dar historia y después compartir el taller de ciencias sociales con un grupo de profesores, es decir, economía, geografía, ¿sí? Bien, entonces aparece la cuestión de la situación problemática como la mejor opción para desarrollar un taller. Sí. Profe, una consulta. Yo en las planificaciones en tanto de taller 3 con taller 4 utilicé estas situaciones problemáticas y la verdad los chicos respondieron muy bien. El tema es que yo tenía como que esto era, o una situación problemática, era como un juego de simulación, donde los chicos se tienen que poner en el lugar, en este caso, del pueblo, ponele. No sé si está bien o está mal el confundirme de esa manera. No, está perfecto, es una muy buena opción. Yo no me acuerdo, no creo que no quedó ningún texto de simulación. Pero bueno, antes, digamos, lo que vos estás planteando es perfecto. Es decir, las situaciones problemáticas se pueden dar de diferentes maneras. Ahora vamos a ver los ejemplos. Este ejemplo que vos tenés ahí es el que vos estás planteando, ¿no? Viste que te dice, imaginen que forman parte de un pueblo cazador-recolector que habita en una zona selvática de América del Sur. No te está diciendo cómo cazaban ¿me entendés? Los diaguitas. No. Te está diciendo en la zona selvática, América del Sur, vos sos parte de ese pueblo. Entonces ahí te pregunta, ¿qué armas podrías fabricar para matar aves y animales pequeños pero veloces? Es decir, aporta a lo que vos estás diciendo. Los juegos de simulación, la simulación en la historia, que se puede dar como un juego también, y es muy interesante, en las situaciones problemáticas ayudan a eso, a tomar el rol central, ¿sí? A tomar, digamos, la representación del rol central. Bueno, perdón, van los bomberos, disculpe. Vivo cerca de los bomberos, así que va a salir en la grabación. Pero también tenés otras maneras, ¿no? Fíjate que también apela, ¿no? A esto. Imaginar que formás parte de una expedición española, ¿no? Que tiene órdenes de fundar una ciudad en la región del Río de la Plata. Te está poniendo desde la otra mirada, ¿viste? Ya no sos más el pueblo indígena, ahora sos el español, ¿no? Es decir, que está muy bueno también trabajarlo, e inclusive podés trabajar ambas situaciones dividiendo grupos, ¿no? ¿Me siguen? No. Yo pregunto porque no los veo. Sí. Ah, buenísimo. Digo, porque capaz que se fueron a ver Netflix y me dejaron colgado. Bien. No. ¿Ves? No sé si pueden entender, digamos, si es clara la explicación, ¿no? Lo que plantea la compañera, acá lo estamos viendo de manera tal cual ella lo ha aprendido y lo está aplicando. Esto es una simulación dentro de una situación problemática, pero acá con las dos facetas. Primera faceta,
estás del lado de un pueblo indígena, y la segunda faceta, estás del lado de los españoles. ¿Por qué no? Un Alberdi Sarmiento, por ejemplo, ¿sí? Que te toque trabajar y decir, bueno, a ver, ¿cómo planteaba el país Sarmiento con su mirada? Y agarrás a otro grupo y decís, no, ¿cómo planteaba Alberdi? Y los haces pelear, que se peleen, ¿no? Es decir, estaría buenísimo que lean las cartas, las 101 o las cartas valletanas, ¿no? Es decir, estaría buenísimo. Y acá tenés otro ejemplo, ¿no? Tomando también otro rol, ¿sí? También para la imaginación. Yo expliqué algo parecido y me salieron que venían con naves espaciales, ¿no? Porque los chicos el tema del extraterrestre lo tienen presente, tantas películas. Ponía, supongo, un enemigo desconocido, una arma poderosa, comienza a invadir territorio de pueblos indígenas. ¿Cuál de estos grupos les parece será más fácil someter? ¿No? Y acá lo que estás queriendo plantear vos es que los chicos puedan resolver qué significa vivir nómade, qué significa vivir sedentario, ¿no? ¿Qué pasó con los pueblos indígenas en América, ¿no? Porque la gran mayoría cayeron por esto, al morir su jefe, ¿no? Eran todas, los pueblos indígenas en América eran, especialmente las grandes civilizaciones, eran todas triviales, ¿no? Cayó Atahualpa, cayó Montezuma y chao, terminó la historia. Son situaciones problemáticas. Acá hay otra, ¿no? Fíjense, colonia española en América, ¿no? Y cierto día te llega la noticia que España fue invadida por los franceses, mayo de 1810 está planteando acá, ¿ven? Pero tiene que ver muy bien con lo que planteaba la compañera, que significa trabajar con una simulación o significa ponerlos a ellos en situación de, ¿sí? Otro ejemplo, acá fíjense este ejemplo que los pone, bueno, les pide una lectura, es decir, y sería como una tercera persona, ¿no? Es decir, me llamo Juan Roldán, soy estanciero, me dedico a la cría de ganado vacuno, ¿sí? Considero, está poniendo una situación para que, digamos, quede definido el rol, ¿no? El estudiante o los estudiantes que van a resolver esta situación problemática son estancieros, ¿sí? No tienen la posibilidad de elegir qué situación le es mejor para ellos, ¿no? Estas son cuestiones que pueden servir. Yo me acuerdo que en un momento, ¿quién fue? Lo leí en algún lado. Había un juego interesante que todavía creo que existe, se llama El Estanciero, que es muy bueno para usar en el aula también, ¿no? Bueno, todos quieren ser el banquero, ¿no? el que maneja los préstamos. Bueno. De hecho, había, profe, de hecho había un juego que, porque yo estoy recursando otra vez didáctica, y el año pasado vimos con Graciela un juego de simulación, un juego de roles, sí, en donde a nosotros nos repartía, ¿cómo es que se llama esto? Como tarjetitas de personajes. Y ella iba a leer y nosotros como personajes teníamos que decir qué era lo que iba a ser el personaje. Y claro, al final, sí o sí, era como que ella, la docente, claramente, sabía en qué iba a terminar dependiendo de lo que los estudiantes iban eligiendo. Claro. Creo que tiene mucho que ver con esto. Por lo menos está buenísimo. Que es parecido al estanciero que decía usted. Sí, totalmente. Mencioné el estanciero porque es un juego tradicional. Pero hay varios juegos hoy. Lo que pasa es que nosotros no estamos en sintonía. Yo principalmente, ustedes por ahí sí. Tienen que buscar, digamos, a los jóvenes. Hay varios juegos de simulación a nivel digital, ¿no? Es decir, lo tenés en la Play 4, lo tenés en computadoras. Yo una vez, con mis hijos que ellos juegan a la Play, en un momento vimos un juego que se llama Assassin's Creed, no sé si lo han visto, y salió una película, no lo digo bien en inglés, perdón. ¿Cómo? Mis hermanos lo juegan en la Xbox. Bueno, observa el contexto de ese juego, ¿no? Te está mostrando siglo XVIII, una logia, cómo funciona una logia, salió una película inclusive. Y vos decís, yo digo, la verdad que ¿cómo los atrapa eso? Un juego, más allá que es un juego, ¿no? Pero digo, los atrapa porque tiene que ver con ese rol, con esa cuestión de ponerse en personajes. Hay un juego que se llama, ¿cómo se llama?
For Honor, la tengo acá cerca, por eso, a mi hija, a ella le encanta, y pelean, no sé, romanos contra vikingos y chinos, y bueno, y en realidad pone en situación, es todo por recursos, pelean por el agua, pelean por territorio, ¿no? Es decir, vos lo ponés a ver eso y vas a decir, es un juego de simulación histórico, ¿no? Cualquier parecido con la realidad también. Pero no saben cómo nos atrapa a los jóvenes. Ese juego que vos viste por ahí de cartoncito de tarjetas, claro que los va a atrapar, porque no vas a poder ir con 2 Play al aula, viste, obviamente, ¿no? Con 2 Play 4, 2 monitores, no sé, por ahí si podés lo hacés, pero digo, pero son juegos realmente los atrapan, y de paso sirven para canonizar un poco también la cuestión de la educación y digamos, el arraigo por la historia, ¿no? Bien, situaciones problemáticas. Les tiro otra línea, esta se ve horrible, que es la multiperspectiva. También tiene que ver con la simulación, la multiperspectiva, ¿no? Porque sobre sobre un tema en concreto, lo podemos ver de diferentes maneras, ¿no? Entonces ustedes tiran un tema completo y dicen, bueno, ¿cómo lo vería un ministro de gobierno? ¿Cómo lo vería? Yo, por ejemplo, con mis estudiantes de educación, de historia de la educación, un día les di una actividad y les puse, ¿cómo harían ustedes esto si fueran ministro de educación? ¿No? ¿Cómo lo resolverían? Bueno, algunos tenían ideas más locas. Hay uno presente por acá, no lo quiero mandar al frente. Tenía ideas locas, quería, no sé, sacar toda la plata del banco. Una locura. Invertir en educación quería, una locura. No, es decir, la multiperspectiva, no sé si lo han visto, hay películas que trabajan la multiperspectiva, no sé si han visto en algún momento alguna. Es decir, un mismo hecho, cómo se ve de diferentes aristas, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, la historia argentina es fascinante, ¿no? Acá, fíjense que acá, no sé si alcanzan a verlo, dice, hay uno, soy un ministro de Roca, liberal, el otro me identifico con el pensamiento de Leandro Alem, y el otro apoyo a la idea socialista, ¡pum! Ahí tienen un conflicto en el aula donde termina en un ring, ¿no? Una pelea, pero muy interesante. La elaboración temporal, las líneas de tiempo que nunca van a desaparecer y son muy prácticas. A mí me pasó en la cátedra anterior que varios lo usaron para finales. También, no quiero dar mucho ejemplo, pero las líneas del tiempo son muy interesantes, ¿sí? Permite ubicar realmente los hechos y los procesos. Uno puede tirar datos y que ellos los vayan ordenando, hace de que los obligue a leer, ¿no? Si yo les tiro estos datos, fíjense, batalla de Casero, presencia de Rivadavia, tengo que, digamos, no obligarlo, tengo que incentivarlo a que lea, a que trabaje, ¿ven? ¿Me van siguiendo? Perdón porque no los veo yo, ¿me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Sí, 2 minutos más excelente. terminamos. 2 minutos más terminamos, les prometo. Tema mapas. Nunca va a desaparecer el tema del mapa. Creo que cada vez más presente. Hay que empezar a trabajar con el mapa bicontinental. Hoy lo hablé en la radio con la gente, con los referentes de Malvinas, con Ricardo Flores, que es un profesor de historia. También formado en San Agustín. Es un profe de historia también, veterano de Malvinas, que está trabajando, bueno, él logró impulsar el tema de enseñar Malvinas en el aula, están impulsando el tema de utilizar el famoso mapa argentino bicontinental, ¿no? Basta de la Antártida chiquitita ahí abajo, ¿no? No. A ver, tenemos un mapa que es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Bueno, estas cuestiones, fíjense que acá está hablando sobre el circuito comercial Buenos Aires-Potosí, es fascinante, porque hay mapas históricos que se pueden trabajar y que uno puede, digamos, llevarlo al aula. Yo normalmente en primer año le hacía comprar mapas hasta que logré que los chicos son muy prácticos calcando. Así que les hice calcar todos los mapas en 2 años seguidos con los chicos de primero, hasta que, bueno, ya está, ya crecí, ahora estoy con los chicos de cuarto y quinto. No, digo, trabajar con primer año el tema de mapas es fascinante, fascinante. ¿No? El espacio, estos mapas terribles, ¿no? Las líneas de ferrocarril, no sé si alcanzan a verlo, muy chiquito, por ahí, no sé dónde se amplía esto, también soy un nativo digital, bueno, ahí lo amplié mucho, bueno, pero se ve, ¿no? El mapa argentino con todos los ramales, ¿no? Es decir, a dónde llegaban las vías, a dónde no llegaban, qué pasó con el ramal que pasa por acá, por Río Negro, y llegaba a Neuquén,
uno puede realmente armar muy buenas cosas con el tema de localizar en el espacio. Tiempo, espacio, eso es un caballito de batalla que nunca deben olvidar. ¿Escucharon? Nunca deben olvidar en el uso. El vocabulario, yo creo que acá tenemos un problema porque si les cuesta leer y les cuesta escribir, les va a costar muchísimo usar el tema del vocabulario. Yo he visto que a los chicos les cuesta mucho leer el Martín Fierro, por ejemplo. Les cuesta muchísimo. Estamos hablando del libro de Hernández, ¿no? O les cuesta leer, digamos, textos, ¿no? También del lunfardo, ¿sí? Bueno, imagínense si los llevamos a lo que también corresponde, que tienen que ver, por ejemplo, con nombres de pueblos indígenas, ¿no? Pero hay que asociarlos, hay que llevarlo y asociarlos y trabajar con ellos el uso del vocabulario, ¿sí? Normalmente eso se llama organizar ¿cómo se llama? Una referencia que puede servir como un portafolio y organizar, ¿no? Todo un tipo de palabras que desconozco y cómo se pronuncian de un lado y del otro, ¿no? Bien. Bien. Acá, por ejemplo, utilizando términos, tienen que saber qué fue la peste negra, que tienen que saber lo que es un cisma de Occidente, ¿no? Bueno, también es un buen elemento de uso. Bien. Bueno, y después cuadros y esquemas, que también es un caballito de batalla, que ustedes esto ya no hace falta que explique mucho porque lo manejan, ¿verdad? Cuadros de resumen, ¿sí? A Torresi lo habla en el texto. Exactamente. Ana Torresi lo menciona. Es un caballito de batalla enorme, ¿no? Los cuadros y los esquemas, que también después se relacionan con las redes conceptuales, ¿no? Que también se manejan muy bien. El análisis de cuadros estadísticos, las estadísticas les fascinan a los pibes. Cuando ustedes lo llevan al número, les encanta. No sé por qué, no me pregunten porque no he descubierto por qué. En cambio, cuando hablamos con los más adultos, les es difícil y la gente se enoja, ¿no? Hoy hablaba del tema de la pobreza a nivel historia y todo el mundo se enoja, ¿viste? Recordarte que en un gobierno había 40% de pobreza y el otro 40% de pobreza. Bueno, la gente se enoja, a los chicos les encanta. Es muy interesante, ¿no? Bien. Cuadros estadísticos, ¿sí? Para trabajar cuestiones que tienen que ver más con una historia económica también, ¿no? Social, económica. Uy, se me fue otro. Perdón, ahí está. Tienen que ver con una historia. El análisis de cuadros sirve mucho para trabajar lo que tiene que ver con la historia económica, la historia social, ¿no? Lo que representa eso. Bueno. Y después el típico análisis de texto, que es recontra complicado porque habla ya de la comprensión lectora. Pero bueno, acá hay ejemplos de preguntas que la compañera decía recién, esas preguntas abiertas, el tema de fundamentar la pregunta, ¿no? Son elementos realmente muy interesantes. ¿Me checan un poquito? Ahí está. ¿Sí? Trabajar con documentos históricos, fuentes históricas, es muy lindo. Con cartas, con declaraciones, con referencias. ¿Sí? Fíjense, otro ejemplo. Después yo se los paso a ustedes, quédense tranquilos. ¿Sí? Tipo una carta del padre Cayetano Cattaneo, sacerdote jesuita, 1739. Nos echaron como unos perros. No. ¿Qué problema exponen los documentos sobre la región del Plata? ¿Qué importancia asigna la ciudad de Buenos Aires y Montevideo respectivamente? Montevideo era mucho más importante que Buenos Aires, quédese tranquilo. Ya se lo resolví rápido. No. Bien. Análisis de textos. Fíjense, textos autobiográficos. ¿Sí? Bien. Esto realmente ayuda y mucho. Ayuda mucho porque a veces cuando vamos a un manual o a un libro, los chicos medio como que perdemos ahí la cuestión, ¿no? Acá tenía... Sí. España, enseñanza de las ciencias sociales, ese hablaba un poco de lo que era cómo trabajar la autobiografía y esas cosas. Exactamente. Se me hizo eterno. Acá, por ejemplo, tiene 3 documentos, que dice documento A, B y C, con la mirada de cada uno, ¿no? Tenía a Gorriti, a Belgrano y a Martín Rodríguez. ¡Oh! Martín Rodríguez.
Entonces vos lo decís, bueno, confrontar los documentos y seleccionar las causas de la revolución según cada uno. Y hay que entender cómo lo mira cada uno también, ¿no? Y después, bueno, redactar un informe, ¿no? El hecho de reproducir con tema de informe y esas cosas es muy interesante. ¿Ven? Análisis de texto y preguntas. ¿Sí? Tiene que ver con un texto antiguo, fíjense, 1590. Y después tenemos las actividades proyectivas y con esto cerramos. Las actividades proyectivas, no sé si lo han trabajado en algún momento, es el famoso imaginen. ¿Sí? No sé si lo han trabajado en algún momento. Es el imaginar que sos un soldado de tal expedición, describí lo que vos viste al llegar al imperio azteca, ¿no? Imaginá tal cosa. Fíjense imaginen un día en la vida de una familia aristocrática de un blanco pobre y de un esclavo durante la época virreinal. Chao, lo mataste. Le tenés que empezar, le pediste que averigüe, que investigue cómo vivían durante el virreinato, un blanco y también, bueno, un rico, un pobre y un esclavo, ¿no? Actividades proyectivas. Y acá tenés una grupal, junto con tu compañero, imagine que son periodistas en Buenos Aires que deben redactar la primera página de un diario sobre las transformaciones hacia Argentina. ¿Qué escribirías? ¿No? Imagínense que Boca queda fuera de la Copa Libertadores, ¿qué hacen con todos los jugadores que compraron? No, sáquenlo de Boca. Imaginen que River pierde por goleada. Bueno, acá hay otra. Un diálogo, imaginen un diálogo Imposible. entre... Ese hecho imposible. Es hecho imposible. Bueno, imaginen... Fíjense imaginen un diálogo entre un partidario y un opositor a la revolución de 1810. Que se encuentran 10 años después. Le vamos poniendo condimentos al guiso, ¿no? Es decir, no tienen que tener solamente porotos. Le ponemos arroz, le ponemos papa, ponemos carne, ¿sí? Condimentos. Tomen el lugar de distintas acciones sociales. ¿Han trabajado actividades proyectivas? No, yo nunca. Bien. Es un buen momento para comenzar. Acá hay otra. Sí, yo en la última secuencia, profe, que mandé esta idea de hacer el árbol genealógico. Claro, muy buena. Fíjense esa con un dibujo, ¿no? También es muy interesante, porque Buenos Aires todo el mundo creía que los puertos, era un desastre llegar a Buenos Aires, todo el mundo odiaba llegar a Buenos Aires. Lo que pasa es que era muy lindo llegar a Buenos Aires porque era un terrible contrabando, era todo contrabando, nadie pagaba impuestos, mira como ahora. Borren eso. Bueno, comerciante inglés que llega a Buenos Aires, ¿cómo es el desembarco? ¿Qué productos pretende comprar? Y lo van tomando de la imagen y de textos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Espero que puedan verlo, chicos. Sí, sí. Ahí está. Buenísimo. Acá hay otro. Tapa de diarios. Dígame si no trabajaron tapa de diarios. Crónica, Clarín, no. Las imágenes y las tapas de los diarios es buenísima, eso me encanta. Es muy buena, muy buena. Y acá también... Las historietas de finales del siglo XIX y de Caras y Caretas, por ejemplo, están muy buenas para... Claro. Y acá también... Una idea que hice yo en la última secuencia, va remetida, ¿no? Pero es a partir de justamente la portada de diarios y todo lo que habíamos trabajado, que ellos mismos realizaran una portada de diario, ya sea con Canva, ya sea con cualquier programa que ellos conozcan. Claro. Incluso lo podían hacer a lápiz si preferían. Es ideal. Yo también trabajé, por ejemplo, que fueran a las radios, ahora no se puede, pero digo, que fueran a las radios, que fueran a los medios de comunicación, a la tele. Sí, es impresionante. En este caso ya lo estamos adelantando al tercer módulo, pero bueno, quiero así ya termino el Power y se los dejo, las imágenes en esta secuencia, ¿no? Trabajar tapas históricas y también proyectarse, porque son como actividades proyectivas, ¿no? Qué postura está el diario frente a una situación, ¿sí? O como decía la compañera recién, crear los chicos que hagan la tapa ellos. Acá tienen otro. ¡Qué lindo tema! Miren este tema. 17 de octubre de 1945. Grupos aislados que no representan al proletariado argentino tratan de intimidar a la población. Clarín.
Tapa de Clarín es ese, ¿no? Estamos hablando del nacimiento del peronismo, fíjense, ¿no? 17 de octubre de 1945. Son textos realmente muy interesantes que tienen que ver con captar la imagen del chico, del estudiante. Y acá tienen otro, terrible, para trabajar, ¿no? Que revelan los rostros, ¿no? De estos señores, de estos pueblos indígenas, también de gente que venía a trabajar la tierra sin recursos. Acá uno puede ver, y sometidos por el gobierno nacional, debió entregar la tierra y someterse a otra forma de vida. Tiene una conducción política también, pero bueno, que tiene que ver con la imagen que uno ve, porque en realidad la historia es así, ¿no? Después uno podrá... Y también la idea de jugar, a mí me pasó en una de las secuencias también, de jugar con cómo era la discriminación en determinado año, que ellos vieran como lo fuerte que era, y después ponerle una imagen abajo sin año, que era de hace unos pocos meses, que tenía que ver también con discriminación fuerte, y eso también a ellos les gustó mucho. Sí, los atrapa. A mí me gustó, digamos, yo trabajé, por ejemplo, en Amucurá con uniforme militar, que hay una foto dando vuelta. Uy, los chicos no saben. Se armó un despiole en el aula, bueno, se peleaban entre ellos. Bueno, ese es el aporte. La máquina se movía por este señor que está acá conmigo, disculpen, que hace rostro. Bueno, ese es un pequeño aporte, nada más, son ideas, el Power son ideas. Yo después se los voy a mandar. Uy, nos repasamos 1 hora 5. Son aportes, nada más que eso. No es tampoco la verdad, simplemente para que ustedes tengan otra cuestión para incorporar, ¿sí? Eso después se los mando por mail, así todos lo tienen, y bueno, el lunes más o menos ya van a tener las actividades del módulo 2, que son los textos que charlamos recién, ¿no? A Torresi, el de Marisa Mazzone y el de Sebastián Pla, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Bien. No, ninguna. Después las preguntas llegan en el final. Ahí es donde llegan no pasa nada. Bien. Listo, entonces. Los libero. Gracias por estar. Y bueno, vayan manejándose con el tema de la actividad, que no se les acumulen nada más. Los tiempos siempre son flexibles. Hay que entender la situación por la que estamos viviendo, todos. Así que bueno, nada más que eso, que no se les acumule mucho para que no se les complique después, pero bueno, yo se los voy dejando esta semana, así ustedes lo van haciendo, lo van resolviendo, y nos estaremos encontrando el 20 y pico, ¿no? 23, 24, lo que es. 20... Me parece, el próximo encuentro. 24. 24 de octubre. Con el módulo 3, que ya más o menos tiene un adelanto, porque vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la imagen y el cine. Sí les voy a dejar con la actividad una pequeña cuestión para que ustedes puedan resolverlo, una actividad práctica, ¿no? Les voy a decir, bueno, agarren un texto, seleccionen un texto y reproduzcanlo en alguna de las maneras que ustedes vieron ahí. Eso también, y lo último que les comento, tiene que ver con esa evaluación formativa. Se habla mucho de la evaluación formativa, ustedes lo han trabajado, seguramente. La evaluación formativa en historia es este proceso, ¿no? Es decir, no esperar al último día para tomar una evaluación escrita, oral, sino ir trabajando desde las actividades que voy entregando, ¿sí? Voy dándole un texto de comprensión lectora, les voy dando una línea de tiempo, les voy dando un trabajo de simulación o un proyecto como recién veíamos, ¿no? Una propuesta de investigación o una situación problemática, y ahí ya estoy evaluando. Esa es la cuestión de evaluación formativa que tanto se trabaja y que en historia es muy necesario mirarla de esa cuestión, porque realmente lo que pasa a veces es que siempre es como la escuela vieja usanza, ¿no? Tenés que llegar a un momento determinado, a una fecha determinada y bajar la persiana para evaluar. En realidad ustedes se dieron cuenta que los pueden ir evaluando en todo momento, en todo sentido, ¿no? Porque hay estudiantes que van a responder mejor a una imagen, hay estudiantes que van a responder mejor a una lectura de un texto, ¿no? Estudiantes que van a responder mejor a trabajar en grupo y a veces a trabajar individualmente. La SRN en eso peca. La SRN intenta que todos trabajen con grupos colectivos,
Hay chicos que realmente les cuesta mucho trabajar y hay que también respetar eso, ¿no? Hay cuestiones que por ahí, quizás cuando tienen la clase de biología, les gusta trabajar en grupo, pero cuando tienen la clase de historia, les gusta trabajar en forma individual. Y bueno, habrá que respetarlo. Eso ustedes van a ser los mejores jueces, digamos, en ese sentido, porque son los que van a estar con ellos en el aula. Bien, de mi parte, nada más. ¿Sí? Hay